y, por cierto, tengo que decir que en este sentido hay que conceder a los bolcheviques el terrible lugar en la historia de ser los primeros que utilizaron el gas para acabar con poblaciones civiles. Luego los nazis llegaron a un grado de sofisticación y de masificación terrible, pero la primera utilización de gas, y yo reproduzco el documento en mi libro, se produjo ya en el año 21 y la llevó a cabo el general Tukhachevsky siguiendo órdenes de Lenin, es decir, vamos a utilizar el gas como forma de exterminio masivo de la población, e incluso estamos hablando casi día por día de 20 años antes del uso de cámaras de gas en Auschwitz, y incluso las camionetas de gas para ejecutar a prisioneros, que en ruso son las dusheguzki, también fueron inventadas precisamente por un bolchevique en el año 37. Luego se utilizaron con enorme profusión por parte de los nazis, sobre todo en la zona de las repúblicas bálticas, pero es otro de los inventos bolcheviques, cosa que por supuesto no se suele contar nunca. Si a esto le añaden ustedes como 2 millones de personas que fallecieron de hambre y de enfermedad en el curso de la guerra, y otros 2 millones, en no escasa medida gente de bastante instrucción que tuvo que exiliarse, pues la revolución costó 5 millones de personas, que es un tributo notable. Sin entrar en los años posteriores, porque entre 1929 y 1953, 23 millones y medio de ciudadanos soviéticos fueron encarcelados. Y de esos 23 millones y medio, una tercera parte al menos en ese periodo fue fusilada. Por supuesto, otros no llegaron a ser fusilados, murieron de hambre, de torturas, de trabajo esclavo, etcétera, etcétera, pero el tributo fue notable. De manera que la primera lección, a mi juicio, absolutamente inolvidable es la utilización del terror y cómo se utilizó el terror, con qué profusión y, desde luego, sin ningún problema de conciencia. Por cierto, y por terminar esta parte, recordar que cuando a la muerte de Stalin, Khrushchev habla de los excesos del stalinismo, los excesos del stalinismo fue que persiguió a compañeros de partido, no que se produjera la matanza de los enemigos del pueblo. Eso es algo por lo que nunca se pensó que hubiera que pedir disculpas, ni que fuera un hecho maligno, ni cosa parecida. El gran problema era que Stalin no había sabido conservar la solidaridad que se supone que tenían que tener los viejos camaradas bolcheviques, y se había llevado por delante a muchísima gente, entre otros al inventor de las cámaras de gas ambulantes, que por cierto fue rehabilitado en los años 50. De modo que el primer elemento en este sentido me parece claro: pongamos la Revolución Rusa en su justo lugar, y desde luego se parece mucho a aquellos que piensan que realmente es un éxito. Por cierto, que en los días del aniversario Vladimir Putin decía que sin duda había habido algunos logros en la Revolución Rusa, pero que el coste había sido tan grande que con seguridad tenía que haber habido otros caminos que no hubieran sido tan dolorosos. Tenía razón, evidentemente había otros caminos.